Crónica de una muerte anunciada. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de geroides donde caía una llovizna tierra, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Minero. Su madre evocaba 27 años después los pormerones de aquel lunes ingrato. La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros. Me dijo, tenía una reputación muy bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaban en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciado en esos de dos sueños de su hijo, ni los otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. Tampoco Santiago Nazar reconoció el presagio. Había dormido poco y mal, sin quitarse la ropa, y despertó con dolor de cabeza y con un décimo de estribo de cobre en el paladar, y los interpretó como estragos naturales de la parranda de bodas que se había prolongado hacia después de medianoche. Más aún, las muchas personas que encontró que salió de su casa a las 6:05, hasta que fue destazado como un cerdo una hora después. Lo encontraron un poco soñoliento, pero de buen humor, y a todos les comentó de un modo casual que era un día hermoso, muy hermoso. Nadie estaba seguro de que si se refería al estado del tiempo. Muchos coincidían en el acuerdo de que era una mañana radiante con una brisa de mar que llegaba a través de los platanales, como era de pensar que lo fuera en un buen febrero de aquella época. Pero la mayoría estaba de acuerdo en que era un tiempo fúnebre, con un cielo turbio y bajo y un denso olor de aguas dormidas, y que en el instante de la desgracia estaba cayendo una llovizna menuda, como la que había visto Santiago Nazar en el bosque del sueño. Ya estaba reponiéndome de la parranda de la boda en el rezago apostólico de María Alejandrina Cervantes, y apenas si desperté con el alboroto de las campanas tocando a rebato, porque pensé que les había saltado en honor del obispo. Santiago Nazar se puso un pantalón y una camisa de lino blanco, ambas piezas sin almidón, iguales a las que se había puesto el día anterior para la boda. Era un atuendo de ocasión. De no haber sido por la llegada del obispo, se había puesto el vestido de caqui y las botas de montar con las que se iba los lunes, el divino rostro, la hacienda de ganada que heredó de su padre y que él administraba con un buen juicio, aunque sin mucha fortuna. En el monte llevaba al 5 una 357 Magnum, cuyas balas blindadas, según él decía, podían partir un caballo por la cintura. En época de perdices llevaba también sus aperos de cetría en el armario, que tenía además un rifle 30.06 Mannlicher Snorri, un rifle 300 Holland Magnum, un 22 Hornet con mira telescópica de 2 poderes y una Winchester de repetición. Siempre dormía como durmió su padre, con un arma escondida dentro de la funda de la almohada, pero antes de abandonar la casa aquel día, le sacó los proyectiles y la puso en la gaveta de la mesa de la noche. Nunca la dejaba cargada,
me dijo su madre. Yo lo sabía, y sabía además que guardaba las armas en un lugar y la escondía la munición en otro lugar muy apartado, de modo que nadie se diera ni por casualidad la atención de cargarlas dentro de la casa. Era una costumbre, sabía, impuesta por su padre desde una mañana en que la sirvienta sacudió la almohada para quitarle la funda y la pistola se disparó al chocar contra el suelo, y la bala desbarató el armario del cuarto, atravesó la pared de la sala, pasó con un estruendo de guerra por el comedor de la casa de la vecina y convirtió en polvo de yeso a un santo de tamaño natural en el altar mayor de la iglesia al otro extremo de la plaza. Santiago Nazar, que entonces era muy niño, no olvidó nunca la lección de aquel percance. La última imagen que su madre tenía de él era la de su paso fugaz por el dormitorio. La había despertado cuando trataba de encontrar a tientas una aspirina en el botiquín del baño, y ella encendió la luz y lo vio aparecer en la puerta con el vaso de agua en la mano, como había de recordarlo para siempre. Santiago Nazar le contó entonces el sueño, pero ella no le puso atención a los árboles. Todos los sueños con pájaros son de buena salud, dijo. Lo vio desde la misma hamaca y en la misma posición en la que la encontré postrada por las últimas luces de la vejez. Cuando volví a este pueblo olvidado, tratando de recomponer con tantas astillas dispersas en el espejo roto de la memoria, apenas si distinguía las formas a plena luz, y tenía hojas medicinales en las sienes por el dolor de cabeza eterno que le dejó su hijo la última vez que pasó por el dormitorio. Estaba de acostado, agarraba a las pitas del pedestal de la hamaca para tratar de reacomodarse, y había en la penumbra el olor de bautisterio que me había sorprendido la mañana del crimen. Apenas aparecí en el vano de la puerta, me confundió con el recuerdo de Santiago Nazar. Ahí estaba, me dijo, tenía el vestido de lino blanco lavado con agua sola, pero era de piel tan delicada que no soportaba el ruido del almidón. Estuvo un largo rato sentado en la hamaca, masticando pepas de cardamina, hasta que se le pasó la ilusión de que el hijo había vuelto. Entonces suspiró. Fue el hombre de mi vida. Yo lo vi en su memoria. Había cumplido 21 años la semana de enero, y era esbelto y pálido, y tenía los párpados árabes, y los cabellos rizados de su padre. Era el hijo único de un matrimonio de convivencia que no tuvo un solo instante de felicidad, pero él parecía feliz con su padre, hasta que éste murió de repente, 3 años antes, y siguió pareciéndolo, con la madre solitaria hasta el lunes de su muerte. De ella heredó el instinto, de su padre aprendió después, desde muy niño, el dominio de las armas de fuego, el amor por los caballos y la maestranza de las aves de presa altas. Pero de él aprendió también las buenas artes del valor y la prudencia. Hablaba en árabe entre ellos, pero no delante de la plática de la plácida Linero, para que no se sintiera excluida. Nunca les vio armados en el pueblo, y la única vez que trajeron sus halcones amaestrados fue para hacer una demostración de altanería en el bazar de Caridad. La muerte de su padre lo había forzado a abandonar los estudios al terminar de la escuela secundaria para hacerse cargo de la hacienda familiar. Por sus méritos propios, Santiago Nazar era alegre y pacífico y de corazón fácil. El día en que lo iban a matar, su madre creyó que él se había equivocado de fecha cuando lo vio vestido de blanco. Le recordé que era lunes. Me dijo que él le explicó que se había vestido de pontifical por si tenía una ocasión de besarle el anillo al obispo. Ella no dio ninguna muestra de interés, ni siquiera se bajaba del buque. Le dijo,
echará una bendición de compromiso como siempre, y será por donde vino. Odio este pueblo. Santiago Nazar sabía que era cierto. Por los fastos de la iglesia le causaban una satisfacción irresistible. Es como el cine, me había dicho alguna vez. A su madre, en cambio, lo único que le interesaba de la llegada del obispo era que el hijo no se fuera a mojar en la lluvia, pues lo había oído estornudar mientras dormía. Le aconsejó que llevara un paraguas, pero él le hizo un signo de adiós con la mano y salió del cuarto. Fue la última vez que lo vio. Victoria Guzmán, la cocinera, estaba segura de que no había llovido aquel día, ni en todo el mes de febrero. Al contrario, me dijo, cuando vine a verla, poco antes de su muerte, el sol calentó más temprano en agosto, que en agosto estaba descuartizando 3 conejos para el almuerzo, rodeaba de perros asantes. Cuando Santiago Nazar entró a la cocina, siempre se levantaba con cara de mala noche. Recordaba sin amor, Victoria Guzmán. Divina Flor, su hija, que apenas empezaba a florecer, le sirvió Santiago Nazar un tazón de café cerrero con un chorro de alcohol de caña, como todos los lunes para ayudarlo a sobrellevar la carga de la noche anterior. La cocina enorme, con el cuchicheo de la lumbre y las gallinas dormidas en las perchas, tenía una respiración sigilosa. Santiago Nazar masticó otra aspirina y se sentó a beber a sorbos lentos el tazón de café, pensando despacio, sin apartar la vista de las 2 mujeres que destripaban los conejos en la hornilla. A pesar de la edad, Victoria Guzmán se consideraba entera. La niña, todavía un poco montaraz, parecía sofocada por el ímpetu de sus glándulas. Santiago Nazar le agarró por la muñeca cuando ella iba a recibirle el tazo vacío. Ya estás en tiempo de desbrozar, le dijo. Victoria Guzmán le mostró el cuchillo ensangrentado. Suéltala, Blanco, le ordenó en serio. De esa agua no beberás mientras yo esté viva. Había sido seducida por Ibrahim Nazar en la plenitud de la adolescencia. La había amado en secreto varios años en los establos de la hacienda y la llevó a servir en su casa cuando se le acabó el efecto. Divina Flor, que era la hija de un marido más reciente, se sabía destinada a la cama furtiva de Santiago Nazar, y esa idea le causaba una ansiedad prematura. No ha vuelto a nacer otro hombre como ese, me dijo, gorda y mustia, y rodeada por los hijos de otros amores. Era idéntico a su padre, le replicó Victoria Guzmán. Una mierda. Pero no pudo eludir una rápida ráfaga de espanto al recordar el horror de Santiago Nazar cuando ella arrancó de cuajo las entrañas de un conejo y las tiró al perro. El tripajo humeante. No seas bárbara, le dijo él. Imagínate que fuera un ser humano. Victoria Guzmán necesitó casi 20 años para entender que un hombre acostumbrado a matar animales inermes expresaba de pronto semejante horror. Dios santo, exclamó asustada, de modo que todo aquello fue una revelación. Sin embargo, tenía tantas rabias atrasadas de la mañana del crimen que siguió cebando a los perros con las vísceras de los otros conejos, solo por amargarle el desayuno a Santiago Nazar. En esas estaban cuando el pueblo entero despertó con el bramido estremecedor del buque del vapor en el que llegaba el obispo. La casa era un antiguo depósito de 2 pisos, con paredes de tablones bastos y un techo de zinc de 2 aguas, sobre el cual velaban los gallinazos por los desperdicios del puerto. Había sido construido en los tiempos en el que el río era tan servicial que muchas barcazas de mar e inclusive algunos barcos de altura se aventuraban hasta aquí a través de cienaguas del Estaurio.
cuando vino Abraham Nazar con los últimos árabes al término de las guerras civiles. Ya no llegaban los barcos de mar debido a las mudanzas del río y el depósito estaba en desuso, y Abraham Nazar lo compró a cualquier precio para poner una tienda de importación que nunca puso, y solo cuando se iba a casar lo convirtió en una casa para vivir. En la planta baja abrió un salón que servía para todo y construyó en el fondo una caballeriza para 4 animales. Los cuartos de servicio y una cocina de hacienda con ventanas hacia el puerto por donde entraba a toda hora la pestilencia de aguas. Lo único que dejó intacto en el salón fue la escalera en la espiral rescatada de algún náufrago. En la planta alta, donde antes estuvieron las oficinas de aduana, hizo 2 dormitorios amplios y 5 camarotes para los muchos hijos que pensaba tener, y construyó un balcón de madera sobre los almendros de la plaza, donde Plácida Linero se sentaba en las tardes de marzo a consolarse de su soledad. En la fachada conservó la puerta principal y le hizo 2 ventanas de cuerpo entero con bolillos torneados. Conservó también la puerta posterior, solo que un poco más alzada para pasar a un caballo, y mantuvo en servicio una parte del antiguo muelle. Esta fue siempre la puerta de más uso, no solo por el acceso natural a las pesebreras y a la cocina, sino porque daba a la calle del Puerto Nuevo sin pasar por la plaza. La puerta de enfrente, salvo en algunas ocasiones festivas, permanecía cerrada y con tranca. Sin embargo, fue por ahí, y no por la puerta posterior, por donde esperaban a Santiago Nazar los hombres que lo iban a matar. Y fue por ahí por donde él salió a recibir al obispo, a pesar de que debía darle una vuelta completa a la casa para llegar al puerto. Nadie podría entender tantas coincidencias funestas. El juez instructor que vino de Riohacha había debido sentirlas y no atreverse a admitirlas, pues su interés de darle una explicación racional era evidente en el sumario. La puerta de la plaza estaba citada varias veces con un nombre de folletín: la puerta fatal. En la realidad, la única explicación válida parecía ser la de Plácida Linero, que contestó a la pregunta con su razón de madre. Mi hijo no salía nunca por la puerta de atrás cuando estaba bien vestido. Parecía una verdad tan fácil que el instructor la registró en una nota marginal, pero no la sentó en el seminario. Victoria Guzmán, por su parte, fue terminada en la respuesta de que ni ella ni su hija sabían que Santiago Nazar lo estaban esperando para matarlo, pero en el curso de sus años admitió que ambas lo sabían cuando él entró a la cocina a tomar el café. Se había dicho una mujer que pasó después de las 5 a pedir un poco de leche por caridad, y les reveló además los motivos y el lugar donde estaban esperando. No lo previne porque pensé que eran habladas de borracho, me dijo. No obstante, Divina Flor me confesó en una visita posterior, cuando ya su madre había muerto, que ésta no le había dicho nada a Santiago Nazar, porque en el fondo de su alma quería que lo mataran. En cambio, ella no lo previno, porque entonces no era más que una niña asustada, incapaz de una decisión propia, y se había asustado mucho más cuando él la agarró por la muñeca con la mano, que sintió helada y pétrea con una mano de muerto. Santiago Nazar atravesó a pasos largos la casa en penumbra, persiguió por los bramidos de júbilo del buque del obispo. Divina Flor se le adelantó para abrirle la puerta, tratando de no dejarse alcanzar
por entre las jaulas de pájaros dormidos del comedor, pero entre los muebles de mimbre y las macetas de hielos colgados de la sala. Pero cuando quitó la tranca de la puerta no pudo evitar otra vez la mano de Gavilán Carnicero. Me agarró toda la panocha. Me dijo: divina flor. Era lo que hacía siempre cuando me encontraba sola por los rincones de la casa, pero aquel día no sentí el susto de siempre, sino unas ganas horribles de llorar. Se apartó para dejarlo ir y a través de la puerta entreabierta vio los almendros de la plaza nevados por el resplandor del amanecer, pero no tuvo valor para ver nada más. Entonces se acabó el pito del buque y empezaron a cantar los gallos. Me dijo: era un alboroto tan grande que no pudo creerse que hubiera tantos gallos en el pueblo, y pensé que venían del buque del obispo. Lo único que ella pudo hacer por el hombre que nunca había de ser suyo fue dejar la puerta sin tranca contra las órdenes Plácida Linero, para que él pudiera entrar otra vez en caso de urgencia. Alguien que nunca fue identificado había metido por debajo de la puerta un papel de un sobre, en el cual le avisaban a Santiago Nazar que lo estaban esperando para matarlo, y le revelaban además el lugar y los motivos y otros detalles muy precisos de la confabulación. El mensaje estaba en el suelo cuando Santiago Nazar salió de su casa, pero no lo vio, ni lo vio Divina Flor, ni lo vio nadie hasta mucho después de que el crimen fue consumado. Había dado las 6 y aún seguían encendidas las luces públicas en las ramas de los almendros, y en algunos balcones estaban todavía las guarnadas de colores de la boda, y hubiera podido pensarse que acababan de colgarlas en honor del obispo, pero la plaza cubierta de baldosas hasta el atrio de la iglesia, donde estaba el tablado de los músicos, parecía un muladar de botellas vacías y toda clase de desperdicios de la parranda pública. Cuando Santiago Nazar salía de su casa, varias personas corrían hacia el puerto apremiadas por los bramidos del buque. El único lugar abierto en la plaza era una tienda de leche a un costado de la iglesia, donde estaban 2 hombres que esperaban a Santiago Nazar para matarlo. Clotilde Armenta, la dueña del negocio, fue la primera que lo vio en el resplandor del alba, y tuvo la impresión de que estaba vestido de aluminio, ya que parecía un fantasma. Me dijo: los hombres que lo iban a matar se habían dormido en los asientos, apretando en su regazo los cuchillos envueltos en periódico, y Clotilde Armenta reprimió el aliento para no despertarlos. Eran gemelos, Pedro y Pablo Vicariano. Tenían 24 años y se parecían tanto que costaba trabajo distinguirlos. Era de catadura espesa, pero de buen índole. Decía el sumario: yo, que los conocía desde la escuela primaria, hubiera escrito lo mismo. Esa mañana llevaba los vestidos de paño oscuro de la boda, demasiados gruesos y formales para el Caribe, y tenía el aspecto devastado por tantas horas de mala vida, pero habían cumplido con el deber de afeitarse, aunque no habían dejado de beber desde la víspera de la parranda, y ya no estaban borrachos al cabo de 3 días, sino que parecían sonámbulos desvelados. Habían dormido con las primeras horas del amanecer, después de casi 3 horas de espera en la tienda de Clotilde Armenta, y aquel era su primer sueño después el viernes. Desde el viernes apenas se habían despertado con el primer vabrido del buque, pero el instinto los despertó por completo cuando Santiago Nazar salió de su casa. Ambos agarraron entonces el rollo de periódico y Pedro Vicario empezó a levantarse. Por el amor de Dios, murmuró Clotilde Armenta,
déjenlo para después, aunque sea por respeto al señor obispo. Fue un soplo de Espíritu Santo, repetía ella a menudo. En efecto, había sido una ocurrencia providencial, pero de una virtud momentánea. Al oírla, los gemelos victorianos reflexionaron, y el que se había levantado volvió a sentarse. Ambos siguieron con la mirada a Santiago Nazar. Cuando empezó a cruzar la plaza, lo miraban más bien con lástima, decía Clotilde Almendra. Las niñas de la escuela de las monjas atravesaron la plaza en ese momento, trotando en desorden con los uniformes de huérfanas. Plácida Linero tuvo razón, el obispo no se bajó del buque, había mucha gente en el puerto, además de las autoridades y los niños de las escuelas, y por todas partes se veían los guacales de gallos bien cebados, que le llevaban de regalo al obispo, porque la sopa de crespas era su plato predilecto. En el muelle de la carga había tanta leña arrumbada que el buque habría necesitado por lo menos horas para cargarla, pero no se detuvo. Apareció en la vuelta del río, rezongando como un dragón, y entonces la banda de músicos empezó a sonar el himno del obispo, y los gallos se pusieron a cantar en los guacales y alborotados a los otros gallos del pueblo. Por aquella época, los legendarios buques de rueda alimentaron con leña estaban a punto de acabarse, y a los pocos que quedaban en servicio ya no tenían pionala ni camarotes por la luna de miel, y a pesar si lograban navegar contra la corriente, pero este era nuevo y tenía 2 chimeneas en vez de una, con la bandera pintada con un brazal, y la rueda de tablones de la popa le daban un ímpetu del barco del mar. En la baranda superior, junto al camarote del capitán, iba el obispo de bata blanca con su séquito de españoles. Estaba haciendo un tiempo de Navidad, había dicho mi hermana Margot. Lo que pasó, según ella, fue que el silbato del buque soltó un chorro de vapor a presión al pasar frente al puerto y dejó ensopados a los que estaban más cerca de la orilla. Fue una ilusión fugaz. El obispo empezó a hacer la señal de la cruz en el aire frente a la muchedumbre del muelle, y después siguió haciéndola de memoria, sin malicia ni inspiración, hasta que el buque se perdió de vista y solo quedó el alboroto de los gallos. Santiago Nazar tenía motivos para sentirse defraudado. Había contribuido con varias cargas de leña a las solicitudes públicas del padre Carmen Amador, y además había escogido él mismo los gallos de crestas más apetitosas, pero fue además una contrariedad momentánea. Mi hermana Margot, que estaba con él en el muelle, lo encontró de muy buen humor y con ánimos de seguir la fiesta, a pesar de que las aspirinas no le habían causado ningún alivio. No parecía resfriado y solo estaba pensando en lo que había costado la boda. Me dijo: Cristo Bedoya, que estaba con ellos, reveló cifras que aumentaron el asombro. Había estado de parranda con Santiago Nazar y conmigo hasta un poco antes de las 4, pero no había ido a dormir donde sus padres, sino que se quedó conservando en casa de sus abuelos. Ahí obtuvo muchos datos que le faltaban para calcular los costos de la parranda. Contó que se había sacrificado 40 pavos y 11 cerdos para los invitados, y 4 terneras que el novio puso a asar para el pueblo en la plaza pública. Contó que se consumieron 205 cajas de alcoholes de contrabando y casi 2,000 botellas de ron de caña que fueron repartidas entre la muchedumbre. No hubo una sola persona, ni pobre ni rica, que no hubiera participado de algún modo en la parranda de mayor escándalo que se había visto jamás en el pueblo. Santiago Nazar soñó en voz alta. Así era mi matrimonio, dijo.
no les alcanzará la vida para contarlo. Mi hermana sintió pasar el ángel. Pensó una vez más en la buena suerte de Flora Miguel, que tenía tantas cosas en la vida y que iba a tener además de Santiago nacer en Navidad de este año. Me di cuenta de pronto de que podía haber un partido mejor que él. Me dijo, imagínate, bello, formal y con una fortuna propia a los 21 años, ella solía invitarlo a desayunar en nuestra casa cuando había carabañolas de yuca y mi madre le estaba haciendo aquella mañana. Santiago Nazar aceptó entusiasmado. Me cambió de ropa y te alcanzo, me dijo y se cayó en la cuenta de que había olvidado el reloj en la mesa de noche. ¿Qué hora es? Eran las 6:25. Santiago Nazar tomó el brazo de Cristo Bedoya y se la llevó hacia la plaza. Dentro de un cuarto de hora estoy en tu casa, le dijo a mi hermana. Ella insistió en que se fueran juntos de inmediato porque el desayuno estaba servido. Era una insistidera rara, me dijo Cristo Bedoya, tanto que a veces he pensado que Margot ya sabía que lo iban a matar y quería esconderlo en su casa. Sin embargo, Santiago Nazar la convenció de que se adelantara mientras él se ponía la ropa de montar, pues tenía que estar preparado en el divino rostro para castrar terneros. Se despidió de ella con la señal de la mano con la que se había despedido de su madre y se alejó hacia la plaza llevándola del brazo a Cristo Bedoya. Fue la última vez que lo vio. Muchos de los que estaban en la puerta sabían que a Santiago Nazar lo iban a matar. Don Lázaro Aponte, coronel de la academia en uso de Buen Retiro y el alcalde municipal desde hace 11 años, le hizo un saludo con los dedos. Yo tenía mis razones muy reales para creer que yo no corría ningún peligro, me dijo. El padre Carmen Amador tampoco se preocupó cuando lo vio sano y salvo. Pensé que todavía sido un infundo. Me dijo, nadie se preguntó ni siquiera si Santiago Nazar estaba prevenido, porque a todos les pareció imposible que no lo estuviera. En realidad, mi hermana Margot era una de las pocas personas que todavía ignoraban que lo iban a matar. De haberlo sido, me lo hubiera llevado para la casa, aunque fuera amarrado, declaró el instructor. Era extraño que no lo supiera, pero lo era mucho más que tampoco lo supiera mi madre, pues se enteraba de todo antes de que nadie en la casa, a pesar de que hacía años que no salía a la calle, ni siquiera para ir a misa. Yo aprecia esa virtud suya desde que aquellos tiempos liviaba y sigilosa, barriendo el patio con la escoba de armas en el espaldor ceniciento del amanecer, y entre cada sorbo de café me iba contando de lo que había ocurrido en el mundo mientras nosotros dormíamos. Parecía tener hilos de comunicación secreta con la otra gente del pueblo, sobre todo con la de su edad, y a veces nos sorprendía con noticias anticipadas que no hubiera podido conocer sino por artes de adivinación. Aquella mañana, sin embargo, no sintió el pálpido de tragedia que se estaba gestando desde las 3 de madrugada. Había terminado de barrer el patio, y cuando mi hermano Margot sabía a recibir al obispo, le encontró moliendo la yuca para las carabañolas. Se oían gallos, suele decir mi madre, cortando aquel día, pero nunca relacionó el alboroto distante con la llegada del obispo, sino con los últimos rezagos de la boda. Nuestra casa estaba lejos de la plaza grande, en un bosque de mangos frente al río. Mi hermana Margot había ido hasta el puerto caminando por la orilla, y la gente estaba demasiado excitada con la visita del obispo para preocuparse de otras novedades. Habían puesto a los enfermeros acostados en los portales para que recibieran la medicina de Dios, y a las mujeres salían corriendo de los patios con pavos y lechones y toda clase de cosas de comer
y desde la orilla opuesta llegaban canoas adornadas de flores. Pero después de que el obispo pasó sin dejar su huella en la tierra, la otra noticia reprimida alcanzó su tamaño de escándalo. Entonces fue cuando mi hermana Margot la conoció completa y el mundo brutal. Ángela Vicario, la hermosa muchacha que se había casado el día anterior, había sido devuelta a la casa de sus padres, porque el esposo encontró que no era virgen. Sentí que era yo la que iba a morir, dijo mi hermana, pero por más que volteaban el cuento al derecho y al revés, nadie podía explicarse cómo fue que el pobre Santiago Nasal terminó comprometido en semejante enredo. Lo único que sabían con seguridad era que los hermanos de Ángela Vicario lo estaban esperando para matarlo. Mi hermana volvió a casa mordiéndose por dentro para no llorar. Encontró a mi madre en el comedor con un traje domiciliar de flores azules que se había puesto por el obispo. Pasaba a saludarlos y estaba contando el fado del amor invisible mientras arreglaba la mesa. Mi hermano notó que había un puesto más que de costumbre. Era para Santiago Nazar, le dijo mi madre. Me dijeron que lo habías invitado a desayunar. Quítalo, dijo mi hermana. Entonces le contó. Pero fue como si ya lo supiera. Me dijo, fue lo mismo de siempre, que uno empieza a contarle algo y antes de que el cuento llegue a la mitad, ya y a ella sabe cómo terminaría. Aquella mala noticia era un nudo cifrado para mi madre. A Nazar le había puesto a ese hombre por el nombre de ella, y era además su madrina de bautizo, pero también tenía un parentesco de sangre con Pura Vicario, la madre de la novia de vuelta. Sin embargo, no había acabado de escuchar la noticia cuando ya se había puesto los zapatos de tacones y la mantila de iglesia que solo usaba antes de las visitas de pésame. Mi padre, que había oído todo desde la cama, apareció en pijama en el comedor y le preguntó alarmado para dónde iba. A prevenir a mi comadre Plácida, comentó ella. No es justo que todo el mundo sepa que lo van a matar, que le van a matar el hijo, y que ella sea la única que no lo sabe. Tenemos tantos vínculos con ella como con los vicarios, dijo mi padre. Hay que estar siempre de parte del muerto, dijo ella. Mis hermanos menores empezaban a salir de los otros cuartos. Los demás pequeños, tocados por el soplo de la tragedia, rompieron a llorar. Mi madre no les hizo caso, por una vez en su vida, ni les prestó atención a su esposo. Espérate y me visto, le dijo él. Ella estaba ya en la calle. Mi hermano Jaime, que entonces no tenía más que 7 años, era el único que estaba vestido para la escuela. Acompáñala tú, ordenó mi padre. Jaime corrió detrás de ella sin saber qué pasaba ni para dónde iban, y se agarró de su mano. Iba hablando sola, me dijo Jaime. Hombres de la mala ley, decía en voz muy alta. Animales de mierda, que no son capaces de hacer nada que no sean desgracias. No se me daba cuenta que ni siquiera lo que llevaba al niño en la mano. Debieron pensar que se había vuelto loca, me dijo. Lo único que recuerdo es que se oía a lo lejos un ruido de mucha gente, como si hubiera vuelto a empezar la fiesta de la boda, y todo el mundo corría en dirección a la plaza. Apresuró el paso, como con la determinación de que era capaz cuando estaba en vida de por medio, hasta que alguien corría en sentido contrario. Se compadeció de su desvarío. No me moleste, Lucía Santiago, le gritó al pasar. Ya lo mataron. Bayardo San Román, el hombre que se devolvió a la esposa, había venido por primera vez en agosto del año anterior, 6 meses antes de la boda. Llegó en el buque semanal con unas alforjas guarnecidas de plata que habían sido juego con las hebillas de la correa y las argollas de los botines. Andaba por los 30 años, pero muy bien escondidos, pues tenía una cintura angosta de novillero, los ojos dorados y la piel cocinada a fuego lento por el silitre.
Llegó con una chaqueta corta y un pantalón muy estrecho, ambos de becerro natural, y unos guantes de cabritilla del mismo color. Magdalena Oliver había venido con él en el buque y no pudo quitarle la vista de encima durante el viaje. Parecía marica, me dijo, y era una lástima, porque estaba como para embadurnarlo de mantequilla y comérselo vivo. No fue la única que lo pensó, ni tampoco la última en darse cuenta de que Bayardo San Román no era un hombre de conocer a primera vista. Mi madre me escribió al colegio a fines de agosto y me decía en una nota casual: ha venido un hombre muy raro. La carta siguiente decía: el hombre raro se llama Bayardo San Román y todo el mundo dice que es encantador, pero yo no lo he visto. Nadie supo nunca a qué vino. A alguien que no resistió la tentación de preguntárselo un poco antes de la boda le contestó: andaba de pueblo en pueblo buscando con quién casarme. Podría haber sido la verdad, pero lo mismo hubiera contestado cualquier otra cosa, pues tenía una manera de hablar que más bien le servía para ocultar que para decir. La noche en la que llegó, dio a entender en el cine que era ingeniero de trenes y habló de la urgencia de construir un ferrocarril hasta la interior para anticiparlos a las veleidades del río. Al día siguiente tuvo que mandar a la telegrama y él mismo lo transmitió con el manipulador y además les enseñó al telegrafista una fórmula suya para seguir usando las pilas agotadas, con la misma propiedad que había hablado de las enfermedades fronterizas con un medio militar que pasó por aquellos meses haciendo la leva. Le gustaban las fiestas ruidosas y largas, pero era de un buen beber, separador de pleitos y enemigo de juegos de mano. Un domingo después de misa desafió a los nadadores más diestros, que eran muchos, y dejó rezagados a los mejores con 20 brazadas de ida y vuelta a través del río. Mi madre me lo contó en una carta, y al final me hizo un comentario muy suyo: parece que también está nadando en oro. Esto respondía a la leyenda prematura de Bayardo San Román. No solo era capaz de hacer todo, y de hacerlo muy bien, sino que además disponía de recursos interminables. Mi madre le dio la bendición al final en una carta de octubre. La gente lo quiere mucho, me decía, porque es honrado, de un buen corazón. Y el domingo pasado comulgó de rodillas y ayudó a la misma en la misa en latín. En ese tiempo no estaba permitido comulgar de pie y solo se oficinaba en latín, pero mi madre suele hacer esa clase de precisiones superfluas cuando quiere llegar al fondo de las cosas. Sin embargo, después de ese veredicto consagratorio, me escribió 2 cartas más, en las que nada me decía sobre Bayardo San Román, ni siquiera cuando fue demasiado sabio quería casarse con Ángela Vicario. Solo mucho después de la boda desgracia me confesó que lo había conocido cuando ya era muy tarde para corregir la carta de octubre, y que sus ojos de oro le habían causado un estremecimiento de espanto. Se me apareció el diablo, me dijo, pero tú mismo me habías dicho que esas cosas no se deben decir por escrito. Lo conocí poco después que ella, cuando vine a las vacaciones de Navidad, y no lo encontré tan raro como decían. Me pareció atractivo, en efecto, pero muy lejos de la visión idílica de Magdalena Oliver. Me pareció más serio de lo que hacían creer sus travesuras, de una atención recondita, a pesar de disimulada por sus gracias excesivas. Pero, sobre todo, me pareció un hombre muy triste, ya que entonces había formalizado su compromiso de amores con Ángela Vicario. Nunca se estableció muy bien
cómo se conocieron. La propietaria de la pensión de los hombres solo donde vivía Bayardo San Román contaba que estaba haciendo la siesta en un comedor de la sala a fines de septiembre, cuando Ángela Vicario y su madre atravesaron la plaza con 2 canastas de flores artificiales. Bayardo San Román despertó a medias, vio a 2 mujeres vestidas de negro inclemente, que parecían los únicos seres vivos en el marasmo de las de negro de las 2 de la tarde y preguntó quién era la joven. La propietaria le contestó que era la hija menor de la mujer que la acompañaba y que se llamaba Ángela Vicario. Bayardo San Román la siguió con la mirada hasta el otro extremo de la plaza. «Tiene el nombre bien puesto», dijo. Luego recostó la cabeza en el espaldar del mecedor y volvió a cerrar los ojos. Cuando despierte, dijo: «Recuérdame que me voy a casar con ella». Ángela Vicario me contó que la propietaria de la pensión le había hablado de este episodio días antes de que Bayardo San Román le requiriera en enamores. «Me asusté mucho», me dijo. 3 personas que estaban en pensión confirmaron que el episodio había ocurrido, pero otras 4 no lo creyeron. Cierto. En cambio, todas las versiones coincidían en que Ángela Vicario y Bayardo San Román se habían visto por primera vez en fiestas patrias de octubre durante una verbena de caridad en la que ella estuvo encargada de cantar las rifas. Bayardo San Román llegó a la verbena y fue derecho al mostrador, atendiendo con la rifera lánguida, cerrada de luto hasta la empuñadora, y le preguntó cuánto costaba la ortofónica, con instrucciones de Nazar que había de ser el atractivo mayor de la feria. Ella le contestó que no estaba para la venta, sino para rifar. «Mejor», dijo él, «así será más fácil y además más barata». Ella me confesó que había logrado impresionarla, pero por razones contrarias del amor, yo detestaba a los hombres altaneros y nunca había visto uno con tantas ínfulas, me dijo, evocando aquel día. Además, pensé que era un polaco. Sino su contrariedad fue mayor cuando la rifa de la ortofónica, en medio de la ansiedad de todos, en efecto, se la ganó Bayardo San Román. No podía imaginarse que él, solo por impresionarla, había comprado todos los números de la rifa. Esa noche, cuando volvió a su casa, Ángela Vicario encontró allí la ortofónica, envuelta en papel de regalo y adornada con un lazo de orgasa. Nunca pude saber cómo supo que era mi cumpleaños, me dijo. Le costó trabajo convencer a sus padres de que no le habían dado ningún motivo a Bayardo San Román para que le mandaran semejante regalo, y menos de una manera tan visible que no pasó inadvertido para nadie, de modo que sus hermanos mayores, Pedro y Pablo, llevaron la ortografía al hotel para devolvérsela a su dueño, y lo hicieron con tanto revuelo que no hubo nadie que lo viera venir y no la viera regresar. Con lo único que no contó la familia que fue los encantos irresistibles de Bayardo San Román. Los gemelos no reaparecieron hasta el amanecer del día siguiente, turbios de la borrachera, llevando otra vez la ortofónica y llevando además a Bayardo San Román para seguir la parranda en la casa. Ángela Vicario era la hija menor de la familia de recursos escasos. Su padre, Ponzo Vicario, era orfebre de los pobres, y la vista que se acabó de tanto hacer primores de oro para mantener el honor de la casa purísima del Carmen. Su madre había sido maestra en la escuela hasta que se casó para siempre. Su aspecto manso y un tacto aflido disimulaba muy bien el rigor de su carácter. Parecía una monja. Recuérdame, se consagró con tal espíritu de sacrificio a la atención del esposo y la crianza de sus hijos,
que a uno se le olvidaba a veces que seguía existiendo. Las dos hijas mayores se habían casado muy tarde, además de los gemelos, tuvieron una hija intermedia que había muerto de fiebres crepusculares y 2 años después seguían guardándole un luto aliviado dentro de la casa, pero riguroso en la calle. Los hermanos fueron criados para ser hombres. Ellos habían sido educadas para casarse, sabían bordar con bastidor, coser a máquina, tejer encaje de bolillo, lavar y planchar, hacer flores artificiales y luces de fantasía y dulces de fantasía y de dactar esquelas de compromiso a muerte. Las cuatro eran maestras en la ciencia antigua de velar a los enfermos, confortar a moribundos y amontajar a los muertos. Lo único que mi madre les reprochaba era la costumbre de peinarte antes de dormir. Muchachas, les decía, no se peinen de noche que se retrasan los navegantes. Salvo por eso, pensaba que no había hijas mejor educadas, son perfectas. Le oía decir con frecuencia, cualquier hombre será feliz con ellas, porque ha sido criada para sufrir. Sin embargo, a los que se casaron con las mayores les fue difícil romper el cerco, porque siempre iban juntas a todas partes y organizaban bailes de mujeres solas y estaban dispuestas a encontrar segundas intenciones en los designios de los hombres. Ángela Vicario era la más bella de las cuatro, y mi madre decía que había nacido con las grandes reinas de la historia, con el cordón umbilical enrollado en el cuello, pero tenía un aire desamparado y una pobreza de espíritu que le aguardaban un porvenir incierto. Yo volví a verla verla año tras año durante mis vacaciones de Navidad, y cada vez parecía más desvalida en la ventana de su casa, donde se sentaba por la tarde a hacer flores de trapo y a cantar valses de solteras con sus vecinas. Ya está de colgar en un alambre, me decía Santiago Nazar, tu prima, la boda. De pronto, poco antes del luto de la hermana, la encontré en la calle por primera vez, vestida de mujer y con el cabello rizado, y apenas si pude creer que fuera la misma. Pero fue una visión momentánea. Su penuria de espíritu se agravaba con los años, tanto que cuando se supo que Bayardo San Román quería casarse con ella, muchos pensaron que era una perfidia de forastero. La familia no solo lo tomó en serio, sino con un grande alborozo, salvo pura Vicario, quien puso una condición que Bayardo San Román acreditaba su identidad. Hasta entonces nadie sabía quién era. Su pasado no había sido más allá de la tarde en que desembarcó con su atuendo de artista, y era tan reservado sobre su origen que hasta el ingenuo más demente podía ser cierto. Se llegó a decir que había arrastrado pueblos y sembrando el terror de Casanare como comandante de tropa, y era profundo de Callega, Cayena, que lo habían visto en Pernambuco tratando de medrar una pareja de osos amaestrados que había rescatado los restos de un galeón español cargado de oro en el canal del Vientos. Bayardo San Román le puso término a tantas conjeturas. Con un recurso simple trajo a su familia al pleno. Eran cuatro, el padre, la madre y dos hermanas perturbadoras. Llegaron en un Ford T con placas originales, cuya bocina de pato alborotado las calles a las 11 de la mañana. La madre, Alberta Simmons, una mulata grande de Curazao, que hablaba en castellano todavía atravesado de papiamento, había sido proclamada en su juventud como la más bella entre 200 más bellas de Antillas. Las hermanas, acabadas de florecer, parecían dos potrancas sin sosiego, pero la carta grande era el padre, el general Petronio San Román,
héroe de las guerras civiles del siglo anterior y una de las glorias mayores del régimen conservador por haber puesto en fuga al coronel Aureliano Buendía en el desastre de Tucarinca. Mi madre fue la única que fue a saludarlo cuando supo quién era. Me parecía muy bien que se casaran, me dijo, pero una cosa era eso, y otra muy distinta era darle la mano a un hombre que ordenó dispararle por la espalda a Gerineldo Márquez. Desde que asomó la ventana del automóvil saludándome con el sombrero blanco. Todos lo reconocieron con la fama de sus retardos. Llevaba un traje de lienzo color de trigo, botines de cordobán con los cordones cruzados y unos espejuelos de oro prendidos con pinzas en la cruz de nariz y sostenidos con una leontina en el ojal del chaleco. Llevaba la medalla del valor en la solapa y un bastón con el escudo nacional esculpido en el pomo. Fue el primero que se bajó del automóvil cubierto por completo por el polvo ardiente de nuestros malos caminos, y no tuvo más que aparecer en el pescante para todo el mundo se diera cuenta de que Bayardo San Román se iba a casar con quien quisiera. Era Ángela Vicario, quien no quería casarse con él. Me parecía demasiado hombre para mí, me dijo. Además, Bayardo San Román no había intentado ni siquiera seducirla a ella, sino que hechizó su familia con sus encantos. Ángela Vicario no olvidó nunca el honor de la noche en que sus padres y sus hermanos mayores, con sus maridos reunidos en la sala de su casa, le impusieron la obligación de casarse con un hombre que apenas había visto. Los gemelos se mantuvieron al margen. Nos pareció que eran villas de mujeres. Nos pareció que eran vainas de mujeres, me dijo Pablo Vicario. El argumento decisivo de los padres fue una familia dignificada. Por la modestia no tenía derecho a despreciar aquel premio del destino. Ángela Vicario se atrevió apenas a insinuar el inconveniente de la falta de amor por su madre. Lo demolió con solo una frase. También el amor se aprende. A diferencia de los noviazgos de la época, eran muy largos y vigilados. El de ellos solo fue de 4 meses por las urgencias de Bayardo San Román. No fue más corto porque pura Vicario existió a esperar al terminar el luto de la familia. Pero el tiempo alcanzó sin angustias por la manera irresistible en la que Bayardo San Román arreglaba las cosas. Una noche me preguntó cuál era la casa que más me gustaba. Me contó que Ángela Vicario, y yo le contesté, sin saber para qué era, que la más bonita del pueblo era la quinta del viudo del Siux. Yo hubiera dicho lo mismo. Estaba en una colina barrida por los vientos, y desde la terraza se veía el paraíso sin límite de las cienaguas cubiertas de anemonas moradas, y en los días claros del verano se alcanzaba a ver el horizonte nítido del Caribe y las transatlánticos de turistas de Cartagena de Indias. Bayardo San Román fue esa misma noche al club social y se sentó en la mesa del viudo de Six a jugar una partida de dominio. Viudo, le dijo, le compró su casa. No está en venta, dijo el viudo. Se la compró con todo lo que tiene adentro. El viudo de Six le explicó con una buena educación a la antigua que los objetos de la casa había sido compartido con la esposa en toda una vida de sacrificios, y que para él seguían siendo como parte de ella. Hablaba como con el alma en la mano, me dijo el doctor Dionisio Iguarán, que estaba jugando con ellos. Yo estaba seguro que prefería morirse antes que vender una casa donde había sido feliz durante más de 30 años. También Bayardo San Román comprendió sus razones. De acuerdo, dijo, entonces véndame la casa vacía. Pero el viudo se defendió hasta el final de la partida. Al cabo de 3 noches ya mejor preparado, Bayardo San Román volvió a la mesa de dominó. Viudo,
Empezó de nuevo. ¿Cuánto cuesta la casa? No tiene precio. Diga uno cualquiera. Lo siento, Bayardo, dijo Olvido, pero ustedes los jóvenes no entienden los motivos del corazón. Bayardo San Román no hizo una pausa para pensar. Digamos 5,000 pesos. Dijo, juega limpio. Le replicó Olvido con la dignidad alerta. Esa casa no vale tanto. 10,000, dijo Bayardo San Román, ahora mismo, y un billete encima del otro. El viudo lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Lloraba de rabia, me dijo el doctor Dionisio Guarán, que además de médico era hombre de letras, por una simple flaqueza del espíritu. Al viudo de Sioux no le salió la voz, pero negó sin validación con la cabeza. Entonces hágame un último favor, dijo Bayardo San Román. Espéreme aquí 5 minutos. 5 minutos después, en efecto, volvió el club social con las alforjas enchapadas de plata y puso sobre la mesa 10 valijas de billetes de 1,000, todavía con las bandas impresas del Banco del Estado. Y el viudo de Sioux murió 2 años después. Se murió de eso, decía el doctor Dionisio Iguarán. Estaba más sano que nosotros, pero cuando uno lo auscultaba se le sentían borboritar las lágrimas dentro del corazón. Pero no solo había vendido la casa con todo lo que tenía dentro, sino que le pidió a Bayardo San Román que le fuera pagando poco a poco, porque no le quedaba ni un baúl de conciliación para guardar tanto dinero. Nadie hubiera pensado, ni lo dijo nadie, que Ángela Vicario no fuera virgen. No se le había conocido ningún novio anterior y se había crecido junto con sus hermanas, bajo el rigor de una madre de hierro. Aún cuando le faltaban menos de 2 meses para casarse, Pura Vicario no permitió que fuera sola con Bayardo San Román a conocer la casa que ella iban a vivir, sino que ella y el padre ciego la acompañaban para custodiarle la honra. Lo único que le rogaba a Dios es que me diera valor para matarme, me dijo Ángela Vicario, pero no me lo dio. Tan aturdida estaba que había resuelto contarle la verdad a su madre para liberarse de aquel matrimonio, cuando sus dos únicas confesiones que le ayudaban a hacer flores de trapo junto a la ventana la disuadieron de su buena atención. Les obedecía ciegas, me dijo, porque había hecho creer que eran expertas en chachullos de hombres. Le aseguraron que casi todas las mujeres perdían la virginidad en accidentes de la infancia. Le insistieron en que aún los maridos más difíciles se le resignaba a cualquier cosa, siempre que nadie lo supiera. La convencieron, en fin, de que la mayoría de los hombres llegaban tan asustados a la noche de bodas que eran incapaces de hacer nada sin la ayuda de la mujer, y a la hora de la verdad no podían responderle de sus propios actos, lo único que creen es que vean en la sábana. Le dijeron, de modo en el que le enseñaron de modo en que lo único que creen es en que enseñaron artimañas de comadronas para fingir sus prendas perdidas, y para que pudiera exhibir a su primera mañana de recién casada, abierta al sol en el patio de su casa, la sábana de hilo con la mancha de honor. Se casó con una ilusión. Brian San Román, por su parte, debió casarse con la ilusión de compartir la felicidad con el peso descomunal de su poder y su fortuna, pues cuando se aumentaban los planes de fiestas, más ideas de delirio se le ocurrían para hacerla más grande. Trató de retrasar la boda por un día cuando se anunció la visita del obispo para que éste los casara, pero Ángela Vicario se opuso. La verdad, me dijo, es que yo no quería ser bendecida por un hombre que solo cortaba las crestas para la sopa y botaba en la basura el resto del gallo. Sin embargo,
Aún sin la bendición del obispo, la fiesta adquirió una fuerza propia tan difícil de amaestrar que el mismo Bayardo San Román, se le salió de las manos y terminó por hacer un consentimiento público. Al general Petronio San Román y su familia vinieron, esta vez en el buque de las ceremonias del Congreso Nacional, que perteneció atracado en el muelle hasta el término de la fiesta, y con ellos vieron muchas gentes ilustres que sin embargo pasaron inadvertidas en el túmulo de caras nuevas. Trajeron tantos regalos que fue preciso restaurar el local olvidado de la primera planta eléctrica para escribir los más admirables, y el resto los llevaran de una vez a la antigua casa del viudo de Siux, que ya estaba dispuesta para recibir a los recién casados. Al novio le regalaron un automóvil convertible con su nombre grabado en las letras góticas bajo el escudo de la fábrica. A la novia le regalaron un estuche de cubiertos de oro puro para 21 invitados. Trajeron además un espectáculo de bailarines y 2 orquestas de valses que desontaron con las bandas locales y con las muchas papayeras y grupos de acordeones que venían alborotados con la bulla de la parranda. La familia Vicario vivía en una casa modesta, con paredes de ladrillos y un techo de palma, rematado con 2 buhardas donde se metían en ampollar las golondrinas en enero. Tenían en la frente una terraza ocupada casi por completo con macetas de flores y un pino grande con gallinas sueltas y árboles frutales. En el fondo del patio, los gemelos tenían un criadero de cerdos con una piedra de sacrificios y una mesa de destazar, que fue una buena fuente de recursos domésticos desde que Poncho Vicario se le acabó la vista. El negocio lo había empezado Pedro Vicario, pero cuando éste se fue al servicio militar, su hermano gemelo aprendió también el oficio de matarife. El anterior de la casa alcanzaba para apenas vivir, por eso las hermanas mayores trataron de pedir una casa prestada cuando se dieron cuenta del tamaño de la fiesta. Imagínate, me dijo Ángela Vicario, habían pasado en la casa de Plácida dinero, pero por fortuna mis padres se emperraron con el tema de siempre de que nuestras hijas se casaban en nuestro chiquero o no se casaban. Si me pintaron la casa de su color amarillo original, enderezaron las puertas y se pusieron los pisos y le dejaron tan linda como fue posible para una boda. De tanto estruendo, los gemelos se llevaron los cerdos para otra parte y sanearon la porqueriza con cal viva, pero aún así se vio que iba a faltar espacio. Al final, por dilequias de Bayardo San Román, tumbaron las cercas del patio, divinieron prestadas para bailar las casas antiguas y pusieron mesones de carpinteros para sentarse a comer bajo la fronda de tamarindos. El único sobresalto imprevisto le causó al novio en la mañana de la boda, pues llegó a buscar a Ángela Vicario por 2 horas del retraso, y que ella había llegado a vestirse de novia mientras no lo viera en la casa. Imagínate, me dijo, hasta que me hubiera alegrado que no me llegara, pero nunca me dejara vestida. Su cautela parecía natural, pero no había un percance público más vergonzoso para una mujer que quedarse plantada con el vestido de novia. En cambio, el hecho de que Ángela Vicario se atreviera a ponerse el velo y a los azares sin ser virgen había de ser interpretado después como una profanación de los símbolos de la pureza. Mi madre fue la única que apareció como un acto de valor en el que hubiera juzgado sus cartas marcadas hasta las últimas consecuencias. En aquel tiempo me explicó, Dios entendía esas cosas, por lo contrario, nadie ha sabido todavía con qué cartas jugó Bayardo San Román, desde que apareció con el fin de levita y chistereta hasta que se fugó del baile con la criatura de sus tormentos. Fue la imagen perfecta del novio feliz. Tampoco se supo nunca con qué cartas jugó Santiago Nazar. Yo estuve con él todo el tiempo en la iglesia en la fiesta, junto a un Cristo Bedoya y a mi hermano Luis Enrique, y ninguno de nosotros vislumbró el menor cambio en su modo de
ser. He tenido que repetir esto muchas veces, pues los cuatro habíamos crecido junto en la escuela y luego en la misma pandilla de vacaciones, y nadie podía creer que tuviéramos un secreto sin compartir, y menos un secreto tan grande. Santiago Nazar era un hombre de fiestas, y su gozo mayor lo tuvo la víspera de su madre. Calculando los costos de la boda, en la iglesia estimó que habían puesto adornos florales con un valor igual al 14 entierros de primera clase. Era presión había de perseguirme durante muchos años, pues Santiago Nazar me había dicho a menudo que el olor de las flores encerradas tenía una relación inmediata con la muerte, y aunque el día me lo repitió al entrar en el templo: no quiero flores en mi entierro, me dijo sin pensar que yo había de preocuparme. Al día siguiente de que no las hubiera, y en el trayecto de la iglesia de la casa de vicario sacó la cuenta de guarnalas de colores que adornaron las calles, calculó el precio de la música y de los cohetes, y hasta de la granizada de arroz crudo con que nos recibieron en la fiesta en el sopor del medio de recién casados. Hicieron la ronda del patio. Bayardo San Román se había hecho muy amigo nuestro, amigo de tragos como se decía entonces, y parecía muy a gusto en nuestra mesa. Ángela Vicario, sin el velo y la corona, y con el vestido de raso en sopaso de sudor, había asumido de pronto su cara de mujer casada. Santiago Nazar culminaba, y se lo había dicho a Bayardo San Román, que la boda iba cansando hasta ese momento unas 9 millones de pesos. Fue evidente que ya lo entendió con una impertinencia. Mi madre me había enseñado que nunca se debe hablar de la plata delante de otra gente, me dijo Bayardo San Román. En, en cambio, lo recibió muy bien, talente y hasta con cierta jactancia. Casi, dijo, pero apenas estamos empezando, al final serán más o menos el doble. Santiago Nazar se propuso comprarlo hasta el último céntimo, y la vida le alcanzó justo. En el efecto, con los datos finales que Cristo Belloba le dio al día siguiente en el puerto, 45 minutos antes de morir, comprobó que el pronóstico de Bayardo San Román había sido exacto. Yo consideraba un recuerdo muy confuso de la fiesta antes de que hubiera decidido rescatarla a pedazos de la memoria ajena. Durante años se consiguió hablando en mi casa de mi padre. Había vuelto a tocar el violín de mi juventud, en honor de los recién casados, que mi hermana, la monja, bailó un merengue con su hábito de tornera, y el doctor Dionisio Iguarán, que era primo hermano de mi madre, consiguió que lo llevaran en el buque oficial para no estar aquí al día siguiente cuando viniera el obispo. En el curso de las indagaciones para esta crónica recobré numerosas vivencias marginales, y entre ellas el recuerdo de García de las hermanas de Bayardo San Román, cuyos vestidos de terciopelo, con grandes alas de mariposa prendidas con pinzas de oro en la espalda, llamaron más la atención que el pechazo de plumas y la coraza de medias de guerra de su padre. Muchos sabían en la coincidencia de la parranda. Le propuse a Mercedes Barcha que se casara conmigo cuando apenas había terminado la escuela primaria, tal como ella misma me lo recordó cuando nos casamos 14 años después. La imagen más intensa que siempre conservé de aquel dominio indeseable fue la del viejo Poncho Vicario, sentado solo en un tuberete en el centro del patio. Lo había puesto ahí pensando quizás que era el sitio de honor, y los invitados tropezaban con él, lo confundían con otro, lo cambiaban de lugar para que no estorbara, y él movía la cabeza, negaba hacia todos lados con una expresión errática del ciego, demasiado reciente, contestando preguntas que no eran para él y respondiendo saludos fugaces que nadie le hacía. Feliz su cerco de olvido, con la camisa acordada de engrudo y el bastón de Guayacán que le habían comprado para la fiesta.
El acto formal terminó a las 6 de la tarde, cuando se despidieron los invitados de honor. El buque se fue con las luces encendidas y dejando un reguero de valses de pinola, y por un instante quedamos a la deriva sobre un abismo de incertidumbre, hasta que volvimos a reconocernos unos a otros y nos hundimos en el manglar de la parranda. Los recién casados parecían poco después en el automóvil descubierto, abriéndose paso a duras penas en el tumulto. Bayardo San Román reventó cohetes, tomó aguardiente de las botellas que tenía la muchedumbre y se bajó del coche con Ángela Vicario para meterse en la rueda de la cumbiamba. Por último ordenó que siguieran bailando con cuenta suya hasta que nos alcanzara la vida y se llevó a la esposa aterrorizada para la casa de sus sueños donde el viudo de Siux había sido feliz. La parranda pública se dispersó en fragmentos hacia la medianoche y solo quedó abierto el negocio de Clotilde Almenta, a un costado de la plaza. Santiago Nazar y yo, con mi hermano Luis Enrique y Cristo Bedoya, nos fuimos para la casa de Misericordias de María Alejandrina Cervantes, por ahí pasando entre muchos a otros hermanos vicarios, y estuvieron viviendo con nosotros y cantando con Santiago Nazar. 5 horas antes de matarlo, debían quedar aún algunos recuerdos desperdiciados de la fiesta original, pero de todos lados nos llegaban ráfagas de música y pleitos remotos, y nos siguieron llegando, cada vez más tristes, hasta muy poco antes de que bramara el buque del obispo. Pues Vicario le contó a mi madre que se había acostado a las 11 de la noche, después de que las hijas mayores le ayudaron a poner un poco de orden en los estragos de la boda. Como a las 10, cuando todavía quedaban algunos borrachos cantando en el patio, Ángela Vicario había mandado a pedir una maletita de cosas personales que estaba en el ropero de su dormitorio, y ella quiso mandarle también una maleta con ropa de diario. Para el recadero estaba deprisa. Se había dormido a fondo cuando tocaron a la puerta. Fueron 3 toques muy despacios, le contó a mi madre, pero tenía esa cosa rara de las malas noticias. Le contó que había abierto la puerta sin encender la luz, pero no despertara a nadie, y vio a Bayardo Román en el resplandor del fador público con la camisa de seda sin abordar y los pantalones de fantasía sostenidos con los tirantes elásticos. Tenía ese color verde de los sueños. Dijo Pura Vicario a mi madre. Ángela Vicario estaba en la sombra, de modo en el que lo vio cuando Bayardo San Román la agarró por el brazo y la puso en la luz llevada al traje de raso en piltrafas, y estaba envuelta con una toalla hasta la cintura. Pura Vicario creyó que se había desembarcado con el automóvil y que estaban muertos en el fondo del precipicio. Oye, María Purísima, dijo aterrada, contesten si todavía son de este mundo. Bayardo San Román no entró, sino que empujó con suavidad a su esposa hacia el interior de la cama sin decir una palabra. Después besó a Pura Vicario en la mejilla y le habló con una voz de muy fondo desaliento, con mucha ternura. Gracias por todo, madre, le dijo. Usted es una santa. Solo Pura Vicario supo lo que hizo a las 2 horas siguientes, y se fue a la muerte con su secreto. Lo único que recuerdo es que me sometía con el pelo con una mano y me golpeaba con la otra con rabia, que pensé que me iba a matar. Me contó Ángela Vicario, pero hasta eso lo hizo con tanto sigilo que su marido y sus hijas mayores, dormidos en unos otros cuartos, no se enteraron de nada hasta el amanecer, cuando ya estaba consumado el desastre. Los gemelos volvieron a la casa un poco antes de las 3, llamados de urgencia por su madre. Encontraron a Ángela Vicario tumbada boca abajo en el sofá del comedor y con la cara macerada a los golpes, pero había terminado de llorar. Ya no estaba asustada, me dijo. Al contrario, sentía como si por fin hubiera quitado de encima la condumuerda de la muerte, y lo único que quería era que todo terminara rápido para tirarme a dormir. Pedro Vicario, el más resuelto de los hermanos, la levantó en vilo por la cintura y la sentó en la mesa del comedor.
Anda, niña, le dijo temblando de rabia, dinos quién fue. Ella se demoró apenas el tiempo necesario para decir el nombre. Lo buscó en las tinieblas, lo encontró a primera vista entre los tantos y tantos hombres confundibles de este mundo y del otro, y lo dejó clavado en la pared con su dardo certero, como una mariposa sin albedrío, cuya sentencia estaba escrita desde siempre. Santiago Nazar, pijo.